Bienvenidos hermanos a su canal Reflexiones para el Alma con Carmen Lara, ¿verdad? Es un placer, un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Bueno, el tema del que les voy a hablar este día es sobre el ministerio de Jesús, ¿verdad? El ministerio de Jesús que fue llevado a la práctica por el profeta Isaías, ¿verdad? Y vamos a buscar en Isaías 61, versículo 1 y 2. En esos dos versículos vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Vamos a ver qué nos está diciendo Isaías. Y nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del año de la buena voluntad. Nos habla del año de la venganza. Entonces aquí estamos viendo dos etapas de aquí en el ministerio de Jesús, donde Isaías está proclamando eso, ¿verdad? Pues la primera venida es cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, hecho hombre, para podernos liberar a nosotros, ¿verdad? Del pecado. Entonces, ahí es a donde ya se empieza a desarrollar después de que Él fue crucificado, muere y resucita. Entonces, desde ahí se empieza a celebrar ya el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Jesús, ¿verdad? Bueno, a través de Isaías, porque Él fue ungido por el Señor, fue bien preparado para poder llevar esa palabra hacia el pueblo de Israel, porque no era fácil, ¿verdad? Bueno, y nos dice también el espíritu de sabiduría estaba sobre él. Imagínate, sobre Isaías, porque aquí no está diciendo el espíritu de Jehová del Señor estaba sobre Isaías. Entonces, habían varios espíritus sobre Isaías, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, el espíritu para poder aconsejar a todos, espíritu de poder, el espíritu del conocimiento y el espíritu del temor a Jehová. Algo muy importante que nosotros debemos de tener, ese temor a nuestro Padre Celestial. Pues como vemos, Isaías estaba completamente, iba con todo poder y autoridad sobre el pueblo de Israel para poder hablar del Señor, para poder iniciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué hacía él? Pues llegaba a ofrecer las buenas nuevas a todo el pueblo. Las buenas nuevas le llevaba esperanza a todo aquel que vive en opresión. También le llevaba esperanza a todas las personas que habían tenido sus seres queridos muertos. El sufrimiento, ese dolor, ¿verdad? De perder a un ser querido. ¿Y cómo se lo llevaba esa esperanza? A través de la enseñanza del Señor Jesucristo, de que Él había muerto, pero había resucitado. Y esa era una gloriosa resurrección para todos nosotros, para el pueblo de Israel, porque con ello empezaban las bendiciones, empezaba la liberación del pueblo de Israel, empezaba nuestra liberación también de todas las personas que estamos en este planeta Tierra. Entonces, luego también les predicaba que ningún problema es tan grande como Jesucristo. Dice, no importa lo que estés pasando,
les decía, no importa el problema que esté pasando en esos momentos, cuán grande sea aquel problema, es más grande el Señor Jesucristo que el problema. Ese era el evangelio que Isaías les estaba dando al pueblo de Israel en aquella época. Pues esa la adaptamos a nosotros también, que no importa, hermano, el problema que tú tengas en estos momentos, la angustia. Déjale los problemas al Señor y Él te los va a resolver. Claro que te los va a resolver en el tiempo divino, en el tiempo de Él, no en el tiempo que nosotros digamos, porque nosotros a veces queremos las cosas así rápido y ¡pah! Con un tronar de dedos y que se nos resuelvan las cosas. Pero no es así. Hay que saber esperar, tener paciencia para que el Señor nos pueda responder, ¿verdad? Entonces, también así era con ellos, ¿verdad? Y también rompía las cadenas, llegó a liberarlos de tanta esclavitud, a romper cadenas, a desatar todos esos nudos que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Así también nos puede romper las cadenas a nosotros mismos, a nosotros, a todas las personas, dependiendo del problema que tenga cada quien. Puede romper cadenas de alcoholismo, de drogadicción, problemas de la ira. A veces nosotros no nos sabemos controlar y explotamos por nada o por una cosita que nos digan. Pues no, Él también te puede liberar de esas cadenas de ira, cadenas de angustia, esas cadenas de opresión que a veces no nos dejan dormir, que nosotros estamos inquietos, que decimos nosotros, ay, no puedo dormir, amaneció y así, no puedo, pero no, son las mismas cadenas de opresión que no nos dejan en paz, pues el Señor te puede liberar de todo eso. Eso es lo que les estaba explicando al pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel fue perseguido por varias tribus cuando ellos estaban en las cuevas, ¿verdad? Yo les explicaba en el capítulo anterior, en el video anterior sobre la opresión del pueblo de Israel, todo lo que ellos sufrieron, todo lo que tuvieron que pasar, ellos pasaron angustias, hambre. ¿Por qué? Porque las tribus del desierto no los dejaban en paz, las tribus de Madián les quitaban todo, llegaban y toda siembra que ellos hacían llegaban a destruírselas. Pues ellos pasaron por muchas angustias, pero ahí no estaba todavía, no había llegado el profeta Isaías a rescatarlos, pero ahora sí, ya estaba el profeta Isaías, que es el mismo espíritu de Jehová que estaba con él, ¿verdad? Bueno, de allí también nos dice, en las escrituras nos está diciendo, fíjese, que hay un poder de liberación del espíritu también. Y aquí en Apocalipsis 22:17 nos dice, se los voy a leer, le dice, el que tenga sed, venga y reciba el agua de la vida gratuitamente. Imagínate, el Señor no te está cobrando por todas las bendiciones que Él te da, Él no te cobra. No te cobra por el aire que respiramos, pues todos hemos sido testigos hoy con esta enfermedad que ha pasado, que había que pagar aire, todas las personas, oxígeno, todas las personas que estuvieron enfermas bajo ese padecimiento, pues el Señor te está dando ese aire, ese oxígeno de gratis. Así te da también todas las bendiciones que tú le clamas, todo lo que tú le pides, Él te lo da, siempre y cuando tú estés cerca del Señor, vivas la palabra de Dios para poder recibir las respuestas del Señor. Vaya, también ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 61:2, donde a continuación nos dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, aquí está hablando del día de la venganza. Hablamos que la primera, aquí nos habla de dos tiempos, la venida del Señor Jesucristo y la segunda va a ser, pero
también Isaías estaba aquí predicándoles, ¿verdad? En esa primera venida también se dio el año de la gracia, de que nos está hablando en Isaías 61:2, el año de la gracia. ¿Y cuál es el año de la gracia? Podemos hablar del año del jubileo. ¿Pero qué significa eso? Bueno, les voy a decir, dice, donde se ponían los esclavos en libertad, no había esclavitud, eran liberados. Era, se dejaba de trabajar las tierras. Imagínense que era un año donde estaba lleno de bendiciones, donde el alimento diario estaba, donde el pan de cada día lo tenía el pueblo de Israel. No había necesidad de trabajar tierras. Ellos tenían su maná, tenían sus alimentos siempre, ¿verdad? También le devolvían, dice, a sus dueños sus posesiones. Muchas tierras que les habían quitado en aquella época, que se las quitaban, ellos abandonaban sus tierras porque tenían que huir, entonces las dejaban allí, entonces otros se apoderaban de sus tierras. Es ahí, todas esas tierras fueron devueltas al pueblo de Israel también. De ahí nos dice la liberación de sus habitantes. Ellos estaban liberados. Ellos, como les decía, ya no hay esclavitud, ya ellos podían andar ahí tranquilamente, ya no tenían que andar huyendo tampoco de las tribus del desierto, tampoco, ya ellos andaban tranquilos, ¿verdad? Entonces, pero faltaba la segunda venida, ¿verdad? Que esa no se dio en aquella época ni se ha dado todavía en la actualidad, pues se va a dar en un tiempo futuro, que es la venida del Señor, ¿verdad? Es ahí, entonces en aquella época ya en Isaías ya le está hablando ya del futuro, de la segunda venida del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era, de ahí ya está tratando con nosotros en la actualidad, ¿verdad? Donde dice, cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta opresión, de tanta injusticia y derrotar a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Mira, pues Satanás, el diablo, el anticristo, para poderlos derrotar a ellos también y para poder liberar, dice, a su remanente oprimido del pueblo, a su pueblo poder liberar. Entonces, hermanos, de esto es lo que se trata el ministerio de Jesús. De esto se trata con Isaías, que él andaba predicándole sobre el sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo, sobre el dolor, sobre el padecimiento que pasó Él en la cruz del Calvario. Y todo eso lo hizo para podernos liberar a todos nosotros del pecado. Bueno, hermanos, ese es el mensaje que yo les traía este día, para que podamos estudiarlo, podamos escuchar este mensaje. Bueno, y los invito a que puedan escuchar mis demás mensajes en este canal, ¿verdad? Una vez más pidiéndole que se suscriban al canal. Bueno, bendiciones. Hasta pronto.